agradezco mucho a Infobae y lo que significa en el apoyo a la realidad venezolana, a lo que sucede allá, al difundir constantemente por encima de los vetos que han tenido allá, difundir la realidad allá y la crisis que hay con los derechos humanos en Venezuela. Y eso de verdad quería agradecerlo públicamente, por eso dije, espera para que quiero decirte algo cuando estemos ya al aire. Ahora vuelvo un poco porque me gusta hablar de tu carrera, pero me quedo pensando en esto que decías de Venezuela y de la lucha por los derechos humanos. ¿Cómo estás viviendo este momento tan especial de Venezuela? Sí, definitivamente histórico, porque para desgracia es histórico, ¿no? Fíjate que la historia se escribe bonita y fea, ¿sabes? O sea, desgraciadamente la historia que hoy se escribe en Venezuela no es la mejor, no es la más agradable, pero al final de esta historia me imagino que va a haber conquista. Entonces, cuando hay conquista, un poco es el premio a tanta muerte, a tanta tristeza, a tanta desdicha, a tanta desesperanza. Yo decía antes a un colega tuyo que ese refrán y ese dicho de que la esperanza es lo último que se pierde, ya no aplica en Venezuela, porque en Venezuela perdieron la esperanza hace tiempo. Entonces ya en Venezuela no hay nada que perder. Entonces yo soy un doliente porque yo llegué a Venezuela teniendo como 7, 8 años, me crié allá, empecé a amar el país, me hice venezolano, tuve 5 hijos en Venezuela, mi esposa es venezolana, entonces me duele mucho todo lo que está pasando y te quiero agregar que en mi proyecto que viene hay un testimonio musical, pero al mismo tiempo audiovisual, que voy a querer que Infobae lo tome en cuenta y estoy seguro que lo van a, tal vez no sepas o no entiendas a qué me refiero ahora, pero es un videoclip que vamos a estrenar a partir del 26 de agosto. Y hay una historia de amor que se desarrolla en un momento de mucha confusión, en un escenario de mucha confusión, y que al final de la, digamos, de la trama habla de la reconciliación necesaria, que es lo que necesitamos allá en Venezuela. ¿Cómo vivís cuando algunos argentinos, bueno, la expresidente Kirchner, elogian a Chávez, homenajean a Chávez? Digo, por ahí muchos argentinos que no conocen creen que Venezuela y el chavismo es un modelo. Yo creo que ha sido el peor desastre de la historia de Venezuela, ha sido ese. O sea, yo tuve, más, te voy a decir una cosa muy personal. Tuve 4 años de mi vida separado de mi papá por ideas políticas. Porque papá creyó en su momento que el presidente Chávez iba a devolverle la esperanza. Venezuela no era un mapa muy bonito cuando llegó Chávez. Lo que pasa es que empeoró. El desesperanzado, el que estaba buscando con ilusión que las cosas cambiaran, se fueron hacia un tipo con carisma, un tipo que venía de alguna manera del mismo pueblo y decían, bueno, este no es el típico caraqueño mantuano de familias poderosas, no, este es un tipo que viene de abajo, vamos a confiar en él para salir de lo otro que también era muy malo y confiaron en un tipo que no tenía tales ideas, que no era tan, o sea, que esas ideas de prócer no eran reales, ¿sabes? Y hoy Venezuela es consecuencia de esa siembra desastrosa, ¿no? ¿Y qué opino yo cuando todo el mundo lo alaba y todo eso? Yo opino que en realidad nunca lo conocieron, nunca conocieron la realidad y a todo ese que alaba, incluyendo a quien tú quieras, ese modelo, yo los invito a que vayan a dar un paseo por Caracas, con cartera, con maletín, con un reloj. Vayan, caminen por cualquier calle de Maracaibo, por Puerto La Cruz, por Maturín, por Cumaná. Vayan al mercado, vayan al supermercado. Esos mismos que alaban a Chávez, vayan para el supermercado en Venezuela a ver qué consiguen para comprar. Vayan a un hotel 5 estrellas y traten de pedir el menú en Venezuela. Y en el hotel 5 estrellas te van a decir, no, hermano, ensalada de frutas no tengo, me queda mango, o me queda ananá, o pomelo. Entonces tráeme pomelo. Dame unas arepas, no tengo harina. O sea, vayan. Y entonces
ahí te darás cuenta si merece la pena alabar tanto algo que definitivamente ha significado la ruina del país, ¿no? Así todo en Venezuela, yo digo especialmente los venezolanos, que es un pueblo admirable, es Sí. gente de una solidaridad, de una capacidad de trabajo, hay la esperanza de que esto vaya a cambiar. El problema es, te repito, que la esperanza la perdieron. La única ventana abierta que hay hoy en día es lograr el referéndum. Si el referéndum lo logramos antes de que termine el año, va a cambiar la historia. Si el gobierno sigue pretendiendo que el referéndum no se haga o que se haga el año próximo, la historia va a continuar por lo menos 3 años más. Y Venezuela no va a soportar 3 años más. No va a soportar porque va a haber una implosión ahí. Que aplaudo la decisión que tuvo el presidente Macri de hablar en favor no solamente de Leopoldo López, sino de los derechos humanos en Venezuela. No solamente lo aplaudo, le sugiero que oiga más todavía lo que está pasando allá, que vea más todavía, que ahonde más en esa visión de él respecto a Venezuela y que todavía grite más fuerte, porque necesitamos un líder, un verdadero líder latinoamericano que tome la bandera de los derechos humanos en Venezuela. Y él puede ser ese líder. De alguna manera del mismo pueblo, y decían, bueno, este no es el típico caraqueño mantuano de familias poderosas, no, este es un tipo que viene de abajo, vamos a confiar en él para salir de lo otro que también era muy malo, y confiaron en un tipo que no tenía tales ideas, que no era tan, o sea, que esas ideas de prócer no eran reales, ¿sabes? Y hoy Venezuela es consecuencia de esa siembra desastrosa, ¿no? ¿Y qué opino yo cuando todo el mundo lo alaba y todo eso? Yo opino que en realidad nunca lo conocieron, nunca conocieron la realidad y a todo ese que alaba, incluyendo a quien tú quieras, ese modelo, yo los invito a que vayan a dar un paseo por Caracas, con cartera, con maletín, con un reloj. Vayan, caminen por cualquier calle de Maracaibo, por Puerto La Cruz, por Maturín, por Cumaná. Vayan al mercado, vayan al supermercado. En un momento de mucha confusión, en un escenario de mucha confusión, y que al final digamos, de la trama habla de la reconciliación necesaria, que es lo que necesitamos allá en Venezuela. ¿Cómo vivís cuando algunos argentinos, bueno, la expresidente Kirchner, elogian a Chávez, homenajean a Chávez? Digo, por ahí muchos argentinos que no conocen creen que Venezuela y el chavismo es un modelo. Yo creo que ha sido el peor desastre de la historia de Venezuela, ha sido ese. O sea, yo te voy a decir una cosa muy personal. Tuve 4 años de mi vida separado de mi papá por ideas políticas. Porque papá creyó en su momento que el presidente Chávez iba a devolverle la esperanza. Venezuela no era un mapa muy bonito cuando llegó Chávez. Lo que pasa es que empeoró. El desesperanzado, el que estaba buscando con ilusión que las cosas cambiaran, se fueron hacia un tipo con carisma, un tipo que venía, esos mismos que alaban a Chávez, vayan para el supermercado en Venezuela a ver qué consiguen para comprar. Vayan a un hotel 5 estrellas y traten de pedir el menú en Venezuela. Y en el hotel 5 estrellas te van a decir, no, hermano, ensalada de frutas no tengo, me queda mango, o me queda ananá, o pomelo. Entonces tráeme pomelo. Dame unas arepas, no tengo harina. O sea, vayan. Y entonces ahí te darás cuenta si merece la pena alabar tanto algo que definitivamente ha significado la ruina del país, ¿no? Así todo en Venezuela, yo digo especialmente los venezolanos, que es un pueblo admirable, es Sí. gente de una solidaridad, de una capacidad de trabajo, hay la esperanza de que esto vaya a cambiar. El problema es, te repito, que la esperanza la perdieron. La única ventana abierta que hay hoy en día es lograr el referéndum. Si el referéndum lo logramos antes de que termine el año, va a cambiar la historia. Si el gobierno sigue pretendiendo que el referéndum no se haga o que sienta tristeza, tanta desdicha, tanta desesperanza. Yo decía antes a un colega tuyo que
que ese refrán y ese dicho de que la esperanza es lo último que se pierde, ya no aplica en Venezuela, porque en Venezuela perdieron la esperanza hace tiempo. Entonces ya en Venezuela no hay nada que perder. Entonces yo soy un doliente porque yo llegué a Venezuela teniendo como 7, 8 años. Me crié allá, empecé a amar el país, me hice venezolano, tuve 5 hijos en Venezuela, mi esposa es venezolana, entonces me duele mucho todo lo que está pasando y te quiero agregar que en mi proyecto que viene hay un testimonio musical, pero al mismo tiempo audiovisual, que, que voy a querer que Infobae lo tome en cuenta y estoy seguro que lo van a, tal vez no sepas o no entiendas a qué me refiero ahora, pero es un videoclip que vamos a estrenar a partir del 26 de agosto. Y hay una historia de amor que se desarrolla. Agradezco mucho a Infobae y lo que significa en el apoyo a la realidad venezolana, a lo que sucede allá, al difundir constantemente, por encima de los vetos que han tenido allá, difundir la realidad allá y la crisis que hay con los derechos humanos en Venezuela. Y eso de verdad quería agradecerlo públicamente, por eso dije, espera para que quiero decirte algo cuando estemos ya al aire. Ahora vuelvo un poco porque me gusta hablar de tu carrera, pero me quedo pensando en esto que decías de Venezuela y de la lucha por los derechos humanos. ¿Cómo estás viviendo este momento tan especial de Venezuela? Sí, definitivamente histórico, porque para desgracia es histórico, ¿no? Fíjate que la historia se escribe bonita y fea, ¿sabes? O sea, desgraciadamente la historia que hoy se escribe en Venezuela no es la mejor, no es la más agradable, pero al final de esta historia me imagino que va a haber conquista. Entonces, cuando hay conquista, un poco es el premio a tanta muerte, a tanta